Colombia viene disminuyendo sus reservas de gas por cerca de 15 años. Hoy tenemos menos de 6 años de reservas de gas. No se trata de instalemos paneles solares fotovoltaicos en todo el país y solucionamos, porque finalmente volvemos a estar en una posición de depender de una sola alternativa. ¿Le pago para quién? La pregunta, ¿no? Porque puede ser para el sector residencial, que es el que siempre le pagan, primero que todos. Y creo que estamos en este momento buscando entrar a una moda de ser renovables, de ser verdes, de venga, yo también pertenezco aquí a este nuevo mundo donde todos quieren estar. Detrás de algo tan cotidiano como encender un bombillo se esconde uno de los sistemas de ingeniería más complejos del país. Y sin embargo, solo empezamos a pensar en él cuando vemos el noticiero y escuchamos sobre el fenómeno del Niño, las crisis energéticas, el desabastecimiento de gas o, como lo estamos haciendo ahora, un posible apagón. ¿De verdad Colombia se puede quedar sin luz? ¿Qué tan preocupados deberíamos estar? Para responder estas preguntas hay que primero entender de dónde sale la luz que llega a nuestros hogares. Por eso en este nuevo episodio de Prisma Voz vamos a hablar eso desde el inicio hasta el final para entender el sistema eléctrico en Colombia y saber si de verdad estamos ante un inminente apagón. Bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Pues comenzamos, como siempre, esta conversación dándole la bienvenida a nuestros invitados. Voy a saludar por aquí a Andrés Paneso. Él es ingeniero electricista, es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Salle y sus líneas de investigación se centran en la educación en la ingeniería y los sistemas eléctricos de potencia. Gracias, profe, por estar con nosotros. Muchas gracias, Kevin. Profe, empecemos literalmente desde el inicio. Cuando uno oprime el interruptor, sale una luz. ¿Eso de dónde viene? ¿Cuáles son esas fuentes de donde puede llegar la luz en Colombia? Bueno, de hecho el sistema eléctrico es bastante complejo, como lo mencionabas hace un momento, pero me gusta que mis estudiantes lo entiendan como una cadena de producción, como cualquier cadena de producción. Básicamente lo que necesitamos nosotros es una conversión de una materia prima que corresponde a un energético primario que tenemos disponible en la naturaleza. Este puede ser el viento, el sol, un recurso hídrico, biomasa, cualquier otro, que finalmente nosotros convertimos para obtener electricidad. Ese energético secundario, nuestra energía eléctrica, es la que transportamos por todo el país, transformamos, distribuimos, etcétera, para que llegue hasta nuestras casas. Son muchos kilómetros, son miles de millones en infraestructura, es una red bastante compleja y, pues, por supuesto, como los usuarios que somos nosotros vamos a recibir ese servicio, el mismo Estado se encarga de que ese servicio nos llegue a nosotros con el menor costo posible. Finalmente está amparado por la Ley 142, que es la Ley de Servicios Públicos en Colombia. Bien, vamos a empezar a profundizar eso poco a poco y voy a darle también la bienvenida a la Universidad de La Salle a Omar Prías. Él es ingeniero electricista, especialista en gerencia de tecnología, magíster en eficiencia energética y es profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Profe, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, muy amables. Profe, empecemos a hablar de esas fuentes. Lo mencionaba el profe, hay aire, hay sol, hay agua. ¿Cómo funciona cada una de esas? ¿Cómo podríamos explicarlo de una manera sencilla? Yo creo que la explicación más importante es que este país tiene de todo lo que usted me mencionó. Tenemos agua, tenemos velocidad del viento, tenemos compostaje, tenemos el sol, tenemos la diferencia de altura para que haya una caída del punto de vista energético, para mover un sistema que es una pequeña central hidroeléctrica o una gran hidroeléctrica. Es decir, Colombia tiene unas ventajas interesantísimas de las fuentes primarias para producir energía eléctrica, en este caso en el sector eléctrico. Eso hace que tengamos unas posibilidades muy interesantes. Sin embargo, el contexto y el modelo que se ha venido desarrollando desde hace unos 15, 20 años, antes era otro esquema y otro escenario correspondiente, y es que tenemos un mercado regulado. En el caso de la energía eléctrica, fundamentalmente, entonces hay unas posiciones dominantes, hay un Estado que empieza a regular las tarifas, que evidentemente son para los sectores, obviamente, residencial, sector industria, todos los sectores correspondientes que utilizan la energía eléctrica. ¿Qué significa todo eso? Que este país tiene unas condiciones muy importantes con las fuentes de energía. Y las fuentes de energía, como les comentaba en ese momento, pues tienen unas tecnologías para aprovechar esa fuente de energía. Y con esas tecnologías, por ejemplo, en el caso de un embalse, o en el caso de la energía solar fotovoltaica, o en el caso de la producción de gas con otras condiciones, pero al final les llega la electricidad. Y eso tiene un costo muy alto. ¿Y ese costo quién los paga? Pues los paga a través de los precios y a través de las condiciones, digamos, regulatorias
para que el usuario final pueda tener su famosa tarifa, ¿no? Y es lo que incluso aquí el profesor que comentaba ahora, es de los ámbitos donde realmente lo que en el país tiene son ciertos escenarios que son difíciles de organizar y de determinarlos en función de las condiciones que el país necesita. Me refiero a la costa atlántica. Y la costa atlántica es terrible. Y hasta ahí dejo. Es terrible. Vale, pues voy a también a saludar a Nelly Cantillo. Ella es PhD en Ingeniería, es investigadora, es docente, es directora del programa de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad del Rosario y sus áreas de investigación incluyen energías renovables, dispositivos electroquímicos y comunidades energéticas. Profe, gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me voy a volver a regresar. Agua. ¿Cómo es que el agua se convierte en luz? Entonces ahí tenemos, digamos que lo que llamamos las hidroeléctricas, donde precisamente, como mencionaba el profe, lo que aprovechamos es la diferencia, ¿cierto?, de altura en ciertas zonas del país, ¿no? Ahí hablamos, si recordamos de nuestros cursos de física, hablamos de energía potencial por esa diferencia de altura, que podemos entonces convertir en energía eléctrica a través de su alimentación a una turbina que puede alimentar un generador para convertir electricidad. Tú preguntabas, ¿qué diferencia hay entre esas fuentes? Y definitivamente hay particularidades de cada una de esas fuentes. La hidroeléctrica, por ejemplo, que es la base de nuestra matriz eléctrica, tiene múltiples ventajas. Es considerada, es una alternativa renovable, ¿cierto? Parte de un recurso disponible comparado, digamos, con otras alternativas. Es flexible. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene capacidad de respuesta ante cambios en la demanda energética. Eso es una característica muy poderosa porque no es solo una cuestión de puedo generar energía o cuánta energía puedo generar, sino a qué velocidad puedo responder ante esos cambios. Tiene, digamos que, ventajas en cuanto a que dentro de nuestro país, como mencionaban ya tanto el profe Andrés como el profe Omar, tenemos disponibilidad en diferentes zonas para poderla producir, pero también tiene retos, ¿no? ¿Cuál es uno de los principales retos entonces? Pues que depende de la disponibilidad, en este caso del recurso hídrico, y que cuando nos enfrentamos a fenómenos climáticos como es el fenómeno del Niño, donde podemos ver disminución o reducción en los niveles de los embalses, entonces puede haber una vulnerabilidad en la generación a través de hidroeléctricas. Versus segunda fuente de generación eléctrica en Colombia, gas natural, carbón, ¿cierto? Ventajas del gas natural y del carbón. No dependen del clima, no depende del fenómeno del Niño, podemos contar con ello, es despachable desde esa perspectiva y es confiable desde esa perspectiva, ¿no? También tienen tiempos de respuesta buenos, digamos, pero retos desde la perspectiva de transición energética. Es una alternativa altamente contaminante, no renovable, recursos finitos, con volatilidad de precios. Entonces, sí hay grandes diferencias en cómo producimos la energía y cómo respondemos ante esa demanda. Ahí nos hace falta, profe, una que en los últimos años la empezamos a escuchar mucho y es lo eólico, lo solar. ¿Eso cómo funciona, esa energía? Hay unas condiciones, como comentaban ustedes, los compañeros, en relación con las fuentes de energía que tenemos disponible en el país. Este país es un rico en las fuentes de energía, digamos, de energía eléctrica en este caso, porque pues hay otras formas de energía. Y evidentemente de esas oportunidades no las hemos aprovechado adecuadamente. Los políticos aprovechan, y lo digo de buena manera, no todos son malos ni todos son buenos, pero la posición política generó también problemas en el sistema eléctrico nacional, desde la generación, la producción de agua, la producción de energía eléctrica, la distribución, la transmisión, la distribución y el uso final. El uso final en Colombia no es solamente a nivel residencial, está la industria, ¿no? Y la industria necesita energía eléctrica y energía térmica también, pero eso la necesita, el sector terciario también. Entonces, ahí hay un sistema muy bueno, muy interesante. Hemos tenido cambios importantes como país. Han entrado los nuevos jugadores del mercado a nivel mundial, en este país también están entrando. Pero llegamos a una condición, y lo digo de forma respetuosa, y es que nos hemos dejado meter las manos por los bolsillos. Y ese es un tema que hay que discutirlo políticamente hablando. Tecnológicamente hablando, tenemos unas grandes capacidades en las universidades. Los estudiantes que salen de las carreras de energía eléctrica, de electrónica, sobre todo las de eléctrica, por supuesto,
pues tienen posibilidades de desarrollar su capacidad de profesional y hacer las posibles oportunidades de hacer parte del sistema. Entonces, ahí hay una condición complicada con lo que está pasando o lo que se dice que va a haber un apagón. ¿El apagón para quién? La pregunta, ¿no? Porque puede ser para el sector residencial, que es el que siempre le apagan, primero que todos. Pero en la industria, la energía tiene otras condiciones. Es para poder transformar una materia prima en un producto. Necesita energía eléctrica, necesita gas, necesita biomasa, necesita muchas cosas. Entonces ahí aparecen aspectos e impactos que a veces en estas discusiones que se dan cuando ha pasado el fenómeno del Niño, la gente no alcanza a entender por qué la industria no aparece. Y resulta que tiene problemas. Entonces todo va en función de los usuarios finales en el sector residencial y en el sector institucional. Entonces ahí hay una política que no es muy clara en ese ambiente y que evidentemente va a contribuir a que el apagón, pues obviamente acabe con la productividad del país, porque necesitamos energía eléctrica para mejorar la productividad del país y la calidad de vida que necesitamos. Cuando yo llego a mi casa, pues obviamente tengo todas las condiciones y eso tengo que pagarlo. Entonces ahí empiezan los temas que vale la pena revisar. Bien, el profe se me avanzó como 70 capítulos en esta temporada, pero entonces me voy a volver a regresar. Se puede a través del agua, hidroeléctricas, a través del gas, a través que es contaminante y a través de energía eólica o energía solar. ¿Quién determina cómo se hace? O sea, en este momento estamos con las hidroeléctricas, en este momento luego nos vamos con las solares. ¿Cómo pasa? ¿Quién lo determina? Bueno, voy a dar una respuesta, digamos, un poquito más políticamente correcta y voy a dar una un poco más personal. Ok. Digamos que desde el punto de vista políticamente correcto, lo que se revisa son las fuentes disponibles. Entonces hay que mirar cuál es el energético primario que tiene mayor disponibilidad según la zona donde se pueda generar dicha electricidad. Porque las plantas de generación, las grandes plantas de generación, suelen estar lejos de las ciudades, porque es donde está disponible el recurso. Sin embargo, ya que estamos en una nueva ola de otro tipo de fuentes renovables que llamamos limpias, ahí ya viene lo personal. No digo que no sean necesarias. Tener un mix energético un poco más diverso me parece que es sano, pero también es responsable revisar qué es lo conveniente según lo que nosotros necesitamos. Todavía tenemos una gran cantidad de recursos hidráulicos que podemos aprovechar todavía mucho mejor. Y creo que estamos en este momento buscando entrar a una moda de ser renovables, de ser verdes, de venga, yo también pertenezco aquí a este nuevo mundo donde todos quieren estar. Y pues sin querer aquí, digamos, echarle la pelota a nadie, creo que nos faltó todavía hacer algunas partes de la tarea para que nos quedara mucho mejor la planeación de estas formas de energía y cómo la estamos integrando ahora. Por ejemplo, desde el punto de vista de las protecciones eléctricas, todavía hay mucho que falta por hacer para la integración de estas nuevas fuentes basadas en inversores. Y esto pues estamos viendo nosotros que está generando muchas preocupaciones. Y así como se pueden dar otras cosas, por ejemplo, ¿qué hacemos nosotros con los desechos de estas fuentes? ¿Qué pasa con los costos de la importación de estos dos elementos? Y hay muchos aspectos que si bien se han discutido desde el punto de vista académico y también a nivel de gobierno, finalmente el gobierno es quien determina cuáles van a ser las reglas y qué es lo que se va a terminar implementando. Entonces digamos que todavía falta un poquito más de equilibrio en esta integración entre la academia, el Estado y la empresa para buscar soluciones un poco, digamos, más equilibradas. Vale, profe Nelly, sobre la situación sobre la mesa en este momento, Colombia en la matriz energética depende mucho de las hidroeléctricas. ¿Por qué dependemos tanto de las hidroeléctricas? Uno. Y segundo, ¿qué es lo que está pasando con el fenómeno del Niño? ¿Cómo se lo explicamos a las personas? Ok. Bueno, la pregunta, la respuesta, ¿por qué dependemos? ¿Cierto? Históricamente la principal inversión para generación de electricidad ha sido en hidro, ¿cierto? Hoy en día, de nuestra matriz eléctrica, más o menos el 60% de la capacidad de generación eléctrica está relacionada con hidroelectricidad, ¿cierto? Ha sido una apuesta, digamos, de país. Precisamente es una de nuestras ventajas competitivas frente a otros países porque es una matriz eléctrica
altamente renovable comparado con otras zonas, ¿de acuerdo? Con otros países. Entonces ha sido una estrategia de país. Ahora, sí, esto en este momento y en condiciones de fenómeno del Niño, pues nos deja entonces en una posición vulnerable, ¿cierto? Un punto que es ventajoso y que es estratégico para nuestro país, que es una matriz altamente renovable, al estar principalmente compuesta por una alternativa, o sea, al tener más del 50% de participación de una sola, pues nos deja en una posición de vulnerabilidad frente a estas. ¿Qué sucede en fenómeno del Niño? Pues tenemos una época pues, de sequías, donde los niveles de los embalses que abastecen estos sistemas hidroeléctricos pues disminuyen. Entonces hay un poco como nos decía ahorita el profe, disponibilidad del recurso. Si no tengo el recurso disponible para poder alimentar entonces mi sistema, no puedo producir, ¿cierto? Por eso cuando hoy en día hablamos o se limita mi capacidad de producción. Por eso hoy en día cuando hablamos de transición energética, la palabra diversificación es tan clave, porque no se trata necesariamente de que identifiquemos la alternativa, ¿cierto? La alternativa ideal que va a resolver el tema de transición energética. No se trata de instalemos paneles solares fotovoltaicos en todo el país y solucionamos, porque finalmente volvemos a estar en una posición de depender de una sola alternativa. Garantizar una matriz eléctrica diversificada, pues puede ayudar a precisamente atenuar esa dependencia de una sola fuente. Ahí justo, profe, es cuando entra el gas, ¿no? Específicamente se habla de una escasez de gas, porque pues, Colombia no tiene gas. Hace poco mencionabas también la exploración allí, pero no sé si se detuvo, si ya no es suficiente, si el terreno no da, porque estamos importando gas, y porque en este momento se habla de que si este es el plan B o una de las posibilidades de la matriz, ya no hay. Los costos. O sea, traer gas de afuera, que porque el gas de Colombia no se da, pues eso implica un costo adicional que va a ser transmitido en la tarifa y obviamente en el usuario final cuando llegue su de pago, pues evidentemente empieza a tener una condición económica complicada y eso tiene un impacto en la economía del país. Entonces hay varias cosas. Una, las fuentes que estamos discutiendo, las fuentes para producir energía eléctrica, listo, y gas. Lo otro, la institucionalidad para regular el mercado y haya competencia entre los jugadores que están generando energía eléctrica o otras formas de energía. Entonces hay una regulación. ¿Esa regulación qué regula? Regulan las condiciones económicas y el ingreso que tienen las grandes empresas para producir electricidad, por ejemplo, con los embalses o con termoeléctricas o con lo que sea. Pero finalmente está el usuario final, que es el usuario residencial. Y el usuario residencial tiene una problemática muy fuerte en la costa atlántica, porque evidentemente allá hay un problema completamente... Es tan grave que llevamos como, no sé, desde que yo era chiquito, era lo mismo, ¿no? Y eso que ustedes son más jóvenes que yo, mucho más jóvenes que yo. Pero evidentemente la condición allá en la costa atlántica es un tema cultural, pero también es un tema social y también es un tema político y también es un tema... Es terrible, lo estamos pagando todos. Todos pagamos eso. ¿Por qué? Porque la gente se roba la energía eléctrica. Los arquitectos construyen los edificios y venden los pisos correspondientes y los desarrollan y les ponen de una vez el bypass para que no usen la ley. O sea, no tienen un contador que hace la cuenta de la energía, sino que evidentemente llega la energía eléctrica, les ponen un sistema para que no le paguen. Entonces ellos justifican diciendo de que no consumen mucha energía, pero hacen el famoso puente. Entonces ahí aparecen unas condiciones sociales muy complejas e institucionales muy complejas. No ha podido la institución cambiar el modelo de la costa atlántica. No han podido. ¿Por qué? Porque hay intereses. Y no solo la costa atlántica, lo he visto también en otros departamentos. Sí. Es un problema cultural bastante serio, social, como lo menciona el profesor Omar. Es bien complicado. Y finalmente todo lo pagamos, por supuesto. Sí. Es igual que ocurre también con lo de tener muchas fuentes disponibles. ¿Quién paga por esa disponibilidad? La redundancia cuesta. Y finalmente nadie está dispuesto a pagar un kilovatio hora de 3.000 pesos. Entonces hay que revisar todos esos aspectos para ver hasta qué punto estamos dispuestos nosotros a pagar para evitar ese tipo de sustos, sí, como el que estamos en este momento. Pues, yo estoy a favor de cualquier forma de generación, porque de hecho no me gusta cuando se tiende tampoco a satanizar las fuentes basadas en combustible fósil, porque finalmente no deja de ser un recurso. Es un recurso. Y la clave estaría en cómo lo usamos.
vuelvo a lo que dije hace un momento de la diversificación. La clave, nosotros tenemos un componente muy, muy, muy interesante en el país y es que tenemos acceso a todas las formas de energía. Incluso dos que no hemos mencionado acá, la nuclear o la geotérmica. Tenemos incluso formas de acceder a ese tipo de energías. O sea, si quisiéramos, si hubiera, digamos, un mayor interés y buscáramos nosotros los inversionistas y se dieran las condiciones para que estas formas de generación también se den en el país, las tendríamos. Digamos que somos un país supremamente afortunado. Profe, ¿usted cómo lo ve? Porque puedo entender aquí que las posibilidades de suplir la necesidad del agua están sobre la mesa, pero ¿usted cree, profe, que sí existe esa posibilidad o el riesgo de apagón es inminente? La posibilidad existe, ¿cierto? Como decíamos, el porcentaje que cubre hidroelectricidad es bastante significativo. Tú preguntas, ¿y qué pasa con el gas? ¿Cierto? Por ejemplo. Y el tema con el gas, que desde la estructuración del sistema eléctrico, tener el abastecimiento de estas alternativas como lo que conocemos como fuentes de respaldo es clave, ¿cierto? Sí. Pero es claro también que hoy en día pues tenemos una escasez del recurso, no porque no tengamos producción de gas natural en Colombia, sino porque pues el gas natural es un recurso finito, no renovable, que parte de la exploración de yacimientos y parte de poder, en este caso, extraer el recurso, ¿cierto? Parte de las razones que hacen que el abastecimiento de gas natural hoy en día estén en jaque, digamos, ha sido pues una limitación en nuevas exploraciones de yacimientos de gas natural, ¿cierto? Sí. Por una apuesta de transición energética que hace parte pues de agendas más amplias, pero hace entonces pone en jaque un poco ese abastecimiento y es la razón para tu pregunta de por qué estamos importando gas natural en Colombia si tenemos exploración de gas natural, ¿cierto? Porque sí, claro, para poder aprovechar un recurso como el gas natural con el que contamos en Colombia, pues necesitamos igual seguir explorando y poder hacer uso de ese recurso. Ahora, no necesariamente tiene que ser solo gas. La profesora comentaba, también tenemos nosotros el carbón, tenemos combustóleo, tenemos ahora la entrada de otras fuentes basadas en renovables, en inversores como sería la solar, o tenemos la eólica, biomasas, tenemos también algunas fuentes en menor proporción. Entonces, digamos que estamos en este momento en un mix energético mucho más variado que tal vez nos puede contribuir de una mejor manera a evitar problemas de megavatios que se necesiten versus megavatios por generar. Yo creo que el problema en este punto, con todas estas fuentes de generación, ya no es tanto si tenemos la potencia para abastecer la demanda. Yo creo que el problema es más desde el punto de vista técnico. Es decir, si ya está la generación, ¿cómo hacemos nosotros para que a todos los usuarios les llegue bien esa electricidad? Si yo tengo entonces en este caso una planta solar por acá en el Tolima, tengo plantas solares disponibles allá en Alta Guajira, ¿cómo hago entonces para que esa energía que está ahí disponible llegue donde tiene que llegar? Porque estamos en un sistema que es interconectado. Ahora, otras alternativas. Tú mencionas solar fotovoltaica. Sí, hay capacidad instalada de solar fotovoltaica en Colombia, pero en este momento estamos hablando de un 10% de la capacidad instalada, 1. 2, muchas de estas plantas solares, que creo que es un poco a donde también mencionaba el profe Andrés, no es suficiente con que la planta solar fotovoltaica esté instalada, sino que esté conectada, ¿cierto? Una cosa es la generación y otra cosa es ser capaz de tener ese punto de conexión y tener las líneas de transmisión disponibles para poder llevarlo. Ese ha sido uno de los retos grandes. Energía solar fotovoltaica o radiación solar encuentra sus picos en Colombia en zonas como La Guajira. Lo mismo sucede con la eólica. El mejor recurso eólico en Colombia se encuentra en La Guajira. Ahora, las líneas de transmisión disponibles para poder traer esa energía, tanto solar fotovoltaica como eólica, no necesariamente están completamente a punto y desarrolladas. Entonces, la respuesta no es simple a la pregunta, definitivamente no lo es. Los retos son diversos a partir de las diferentes fuentes, pero aquí podríamos, yo creo que resumirlo en 1, disponibilidad del recurso, dependiendo de qué recurso estemos hablando. 2, capacidad de conectarse a nuestro sistema interconectado nacional, que existan las redes de transmisión adecuadas para poder conectar ese punto de generación
con ese punto de consumo. Entonces, disponibilidad del recurso, líneas de transmisión y de distribución adecuadas. Entonces, ¿es posible un apagón? Lo hemos vivido ya. De hecho, la estructura actual de nuestro sistema eléctrico nació de los apagones de los 90, que creería yo que aquí todos podríamos vivirlos. Bueno, tal vez. No. No, bueno, estábamos chiquitos. Pero precisamente nació de esos apagones, ¿cierto? No es algo nuevo para nosotros. Estamos precisamente en este proceso de robustecer la matriz eléctrica para poder responder mejor ante ellos. Pero si puede suceder, ¿cierto? Pero son muchos factores los que determinan si podemos o no responder ante una emergencia. Pues justamente para poder determinar esos factores que van a decir si podemos actuar ante una crisis, quiero sumar a la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. La Asociación Colombiana es el gremio que reúne a las compañías que desarrollan actividades de exploración y producción de petróleo y gas, transporte de hidrocarburos y distribución de combustibles líquidos y lubricantes. Nos acompaña su presidente ejecutivo, Frank Perl. Gracias, Frank, por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pues Frank Perl además es exministro de Medio Ambiente, ex negociador de paz y está con nosotros para poder profundizar en esto, exministro, porque aquí hemos estado conversando sobre el sistema eléctrico y sus fuentes de respaldo. La profesora Nelly ya nos explicó parte del problema, pero creo que ustedes pueden ser más profundos en esto. ¿Qué es lo que está pasando hoy con el gas en Colombia? ¿Por qué llegamos al punto de tener que importarlo cuando durante muchos años pues producíamos buena parte del gas que consumíamos? ¿Qué pasó con nuestras reservas de exploración de gas durante los últimos años? Sí. Bueno, el problema del gas no es nuevo. Colombia viene disminuyendo sus reservas de gas por cerca de 15 años. Hoy tenemos menos de 6 años de reservas de gas. Eso se debe a un conjunto de medidas que se han tomado y que han dejado de tomarse en términos de política pública. Lo primero es que no ha habido unas señales claras para incentivar la oferta. Tenemos unos mercados que no están conectados, hay unas reglas de juego que no son claras y no son transparentes en los términos de metodologías de transporte. Los incentivos a la inversión han sido intermitentes en diferentes periodos de gobierno y tampoco ha habido incentivos claros a la demanda. Esta es una industria de ciclos largos de negocio y de grandes montos de inversión. Entonces los inversionistas, antes de invertir grandes montos de inversión, tienen que tener claridad sobre la demanda. Pero quienes hacen parte de la demanda, por ejemplo la industria que puede reconvertirse a gas, tiene que tener claridad sobre las fuentes de oferta antes de hacer las inversiones de reconversión. Entonces es un tema de huevo y gallina y tiene que hacerse al tiempo. Entonces, en este momento tenemos la oportunidad de tener unas políticas de Estado en términos de políticas energéticas, de política pública, que generen incentivos y condiciones claras a la oferta, incentivos y condiciones claras para la demanda, para salir de la situación en la que estamos. Estamos hoy, en agosto del 2026, importando cerca del 35% del gas que consumimos. Y para dar una idea de los diferenciales de precios, los contratos que vencieron en noviembre del año pasado estaban entre 5 y 7 dólares y hoy el gas importado puede estar llegando a los 16 o los 18 dólares. Entonces, las familias colombianas estamos pagando más y la industria colombiana está dejando de ser competitiva porque el costo de provisión de energía es más alto. Nosotros tenemos más que suficientes reservas de gas. Costa adentro hay yacimientos que pueden duplicar las reservas que tenemos hoy en los siguientes 4 años. Y costa afuera, por la información que hay muchísimo más gas. Solamente el primer pozo de uno de los proyectos costa afuera podría duplicar las reservas actuales de gas. ¿Qué ha sucedido? Estos son proyectos largos. Por ejemplo, el proyecto de Petrobras y Ecopetrol es un proyecto que es el resultado de un contrato que se firmó hace 20 años. Y si todo sale bien, ese proyecto empezará a producir gas dentro de 4 años. Pero ¿qué sucede? Tenemos que tener unos mecanismos administrativos e institucionales también que faciliten la ejecución de los proyectos. Eso tiene que ver con los procesos de licenciamiento ambiental y con los procesos, por ejemplo, de consultas previas.
Bueno, pues vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando sobre estas causas y consecuencias de un posible apagón en Colombia. Ya regresamos. El programa de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Salle cuenta con acreditación internacional EIB. Esto nos permite garantizar que nuestro programa responde a las necesidades del sector eléctrico tanto nacional como internacional. El programa cuenta con profesores altamente calificados con formación doctoral que trabajan en proyectos de investigación que responden a las necesidades del sector eléctrico. Tenemos vinculación con el sector productivo, trabajamos con diferentes instituciones desarrollando proyectos, contamos con laboratorios de alta calidad y con equipos de última generación. Regresamos. Antes de la pausa estuvimos entendiendo de dónde viene la luz que llega a nuestros hogares o a los negocios, o en realidad en Colombia, cuál es la matriz energética. Y le preguntaba a la profe Nelly sobre la posibilidad de un apagón, que es lo que hoy más está sonando por la escasez de gas, por el fenómeno del Niño y otras especificidades. Profe, yo quiero también que podamos, digamos, desde su parte mencionar el tema del apagón y decir, ¿para usted también es posible un apagón hoy como está el sistema energético en Colombia? ¿Es incierto, como lo dice la profe? ¿Y qué debería pasar para que, digamos, este nuevo gobierno que inicia, que debería implementar para que eso no ocurra? Sí hay unas situaciones que no hemos resuelto. ¿Por qué? Posiciones políticas, por un lado, y por otro lado, que no hay una caracterización del usuario final. ¿Cuál es el usuario final? ¿El del sector residencial? Pues sí. ¿El del sector que vende comida y tiene su sitiecito y que compra y se cuelga de la luz, como dicen ellos, ¿no? Sí, de la energía para poder y no la pagan? Por el otro lado, pues obviamente la industria en Colombia es intensiva en consumo de energía eléctrica y térmica, más térmica que eléctrica. Pero también tienen problemas. O sea, si la industria, en las condiciones que está dando en un apagón muy fuerte, pues la industria va a tener un problema grave. Tenemos un impacto económico pues, gravísimo. Entonces, ¿hasta dónde se puede hacer y hasta dónde no? Entonces, todo ese imaginario hace que las condiciones del país, desde el punto de vista de la demanda, más que de la generación, porque bueno, hay problemas con la generación, depende de los costos, está la regulación del mercado, cuando entran a hacer la competencia correspondiente, pero de la demanda a veces no decimos mucho, y resulta que la demanda tiene una responsabilidad. Y esa responsabilidad no es que bájenme la tarifa porque nosotros no vamos a tener energía, no, ustedes tienen que tener responsabilidad también porque son condiciones que tiene el país con las fuentes de energía, y que la fuente de energía no se pudo desarrollar porque hay una condición complicada, y entonces la industria pues empieza a tener problemas graves en ese momento, y hasta dónde el Estado ayuda o no ayuda. ¿Qué pasa entonces con eso? ¿Cuál es la condición? Pues sí, hay un fenómeno. Entonces, contra el fenómeno, ¿cuál es el Estado? ¿Cómo responde el Estado colombiano a una situación como esa? Pero no es el presidente ni es el ministro, sino es el Estado tiene que ponerse de frente. Pues yo he estado cercano a los ministros y el ministro no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque pues sí, hace gestión, pero el ministro no tiene la plata. El ministerio no tiene la plata. ¿Quién tiene la plata? Pues los grandes jugadores. Tienen la plata otros. Entonces, ahí hay un modelo que yo creo que si no empezamos a romperlo, cuando haya una situación de lo que se está dando con el tema de los apagones, debemos desde ya tener una política seria frente a eso. Yo no la veo de forma, digamos, importante, ¿no? ¿Hasta dónde sí, hasta dónde no? Esperemos qué pasa, pero yo veo que no estamos todavía como dispuestos. O sea, veo que no hay unas condiciones reales para decir, hombre, vamos a hacer esto, esto y esto. Yo no sé hasta dónde. Ahora, yo creo que la situación, digamos, política, en el cambio político, y no voy a hablar de política porque no es conveniente, aunque eso toca es como con whisky cuando se habla de política. Pero cuando llega el apagón, entonces empiezan los avatares, ¿no? Uy, ya llegó, ya, ¿y por qué no se previó con tiempo tener las condiciones? Entonces ahí empiezan un poco los... Y por el otro lado, los usuarios finales. ¿Qué pasa con la pequeña industria? Pues compran una plantica y le echan a CPM y con eso producen para poder tener energía eléctrica. Y eso genera emisiones, porque todos los empresarios pequeños compran, entonces se generan emisiones, y eso también es un problema de carácter ambiental. Entonces, ese tipo de temas hay que verlos institucionalmente. O sea, tiene que estar el Ministerio de Minas y Energía, tiene que estar la UDME, tiene que estar la CREG, tienen que estar los grupos de interés. Hay muchos grupos de interés que son los que están trabajando con las empresas, hacen su equipo.
Entonces, ahí hay una oportunidad muy buena de aprovechar. El problema es que siempre las oportunidades las vamos a desarrollar cuando ya arranca el tema y no previamente. Deberíamos previamente estar diseñando los escenarios y planeándolos para diferentes escenarios posibles. Ahí creo que estamos fallando. Muy bien, pues. Además, qué pena, Kevin, pero Sí. pues para complementar un poco aquí con lo que comenta el profesor Omar, justamente se dan estas condiciones normalmente cuando llegan esos fenómenos de niño o niña, y pues son fenómenos que no son únicos, sabemos que se presentan cada tanto, no sabría decir exactamente cuándo, no sé, no soy climatólogo ni nada por el estilo, pero la cuestión es que sí hay manera de prever o de planificar un poco mejor ese tipo de eventos. No sabría decir cómo, pues ya el profesor tuvo ya la experiencia por lo menos de participar en otras instancias institucionales, pero por lo menos sabemos nosotros que con un poco más de voluntad política se podrían hacer más cosas, porque no es algo que se presente de única vez, que me dijera que, no sé, fue no sé, no me llega a la mente en este momento como un evento singular, único, inesperado, pero la cuestión es que la probabilidad de que se presente una desconexión súbita del sistema o un apagón siempre está presente. Ya, podemos estar cubiertos al 99.99%, pero eso no es full 100%. Entonces siempre existe la posibilidad de que nosotros nos desconectemos todos del sistema eléctrico. Y pues digamos que ante esos escenarios que son básicamente improbables, pues bueno, ahí sí es muy difícil preverlos. Pero estos fenómenos que son estacionales, creo que se puede hacer un poco más. Pues ya que por aquí no quieren hablar de política porque no hay whisky de por medio, quiero preguntarle al exministro un poco por lo que estamos hablando aquí sobre la mesa, y es que esto es un fenómeno estacional que tarde o temprano vuelve a llegar y que el fantasma aparece de tanto en tanto. ¿Qué es lo que pasa en este momento específico del país? Digo, porque pues estamos hablando en este momento de una sumatoria de muchas cosas, porque ya entendimos lo del gas, de la dependencia de la generación hidráulica y de una demanda que de una u otra manera sigue creciendo. Pero ¿qué otras cosas se suman en esta oportunidad? Entiendo también que hay una deuda de por medio de billones de pesos, además de algunos proyectos retrasados. Agradecería al exministro que nos ayude a entender muchísimo mejor el panorama. Bueno, en primer lugar, los fenómenos climáticos son periódicos, pero cada vez son más frecuentes y cada vez son más intensos. Entonces la planeación debe hacerse en intervalos de política pública de largo plazo. La intensidad de los fenómenos climáticos no se ha previsto en políticas públicas diseñadas con anterioridad. Lo segundo es pues, el bajo nivel de los embalses. Lo tercero es que al no tener suficientes reservas de gas, hemos tenido que acudir a la capacidad de las térmicas. Eso lo que hace es que la generación nuestra esté cargada de mayores emisiones. Es un contrasentido no explorar y explotar las reservas de gas, que es un combustible de transición, y tener que acudir a combustibles que son más contaminantes. Entonces, con una política y unos programas de largo plazo podemos prever cómo va creciendo la demanda. Es importante hacer una anotación. Todos los estudios serios y profundos a nivel mundial, que incluyen todos los continentes, sobre la demanda de energía, muestran que de aquí al año 2050 la demanda de energía en el mundo va a crecer por lo menos un 50% más de lo que creció en los últimos 10 años. ¿Por qué? Por el auge de la inteligencia artificial, por el crecimiento económico de China y de India, por el crecimiento poblacional de África y por la actividad económica de Europa Occidental y el continente americano. Entonces, necesitamos cada vez más energía y necesitamos una complementariedad de fuentes de energía. La capacidad de generación en Colombia no ha aumentado significativamente en los años recientes y los proyectos se han demorado. ¿Por qué se han demorado? En gran parte porque los procesos de licenciamiento no son eficaces y porque los mecanismos de consulta están siendo cooptados por unos grupos de interés que realmente, en muchos casos, realmente son unas mafias. Están esos grupos de interés, digamos, supuestamente representados por unas personas que sacan provecho económico de los mecanismos de consulta previa. Entonces, eso es grave porque en términos de la legitimidad democrática, los mecanismos hacen un gran daño. Los procesos de
de participación que consagra la Constitución para los mecanismos de democracia directa son fundamentales en cualquier democracia y el proceso de consulta previa es fundamental. Pero ese proceso debe ser un proceso legítimo en el cual se representa la visión y los intereses de las comunidades, no de unos pocos que están haciendo negocio con eso y entorpecen los proyectos enriqueciéndose. Si a eso se le suma la falta de eficiencia en los procesos de licenciamiento ambiental, pues eso es lo que explica en gran parte los desincentivos a la inversión y el retraso en los proyectos. Muy bien, profe, yo quiero profundizar sobre lo que nos explica el exministro, pero volver a algo que ya habíamos dicho antes, y es la importancia de tener una matriz diversa y distribuida. ¿Cómo podemos explicar a la audiencia más sobre esa convivencia del gas, que es medianamente contaminante, y otros procesos renovables de una u otra manera? ¿Cómo deben convivir y por qué es importante esa diversidad en la matriz? Porque es importante que sea diversa y distribuida. Entonces, pues un poco lo que conversábamos ahorita, Kevin, cuando hablábamos de esa alta dependencia de una sola alternativa, ¿cierto? Precisamente cuando nos ponemos, o cuando ponemos todos los huevitos en una sola canasta, pues una situación de riesgo, digamos, o un fenómeno climático en este caso, pues desbalancea todo el asunto, ¿cierto? Poder contar con alternativas. Yo decía al principio, gas natural, carbón incluso, que son alternativas que obviamente tienen huella de carbono alta, ¿cierto? Y tienen unos impactos asociados, tienen ventajas en cuanto a la disponibilidad del recurso y la posibilidad de no depender de condiciones climáticas. Las conocemos como fuentes despachables en el sentido de que podemos controlar eso y podemos controlar el momento en el que entran a generar y son necesarias para poder entonces contrarrestar, digamos, esos fenómenos climáticos. Desde ese punto de vista, el gas natural, por ejemplo, ha sido visto como un combustible de transición, a pesar de que tiene una huella de carbono alta comparado con sus contrapartes, como lo son carbón o es el petróleo, las emisiones son significativamente menores, ¿no? Entonces, es necesario, en pocas palabras, para poder robustecer y para poder entonces contrarrestar fenómenos que puedan poner en jaque la seguridad energética, ¿cierto? Desde esa perspectiva es necesaria y puede ser una alternativa, visto desde la parte de impacto ambiental, ¿cierto? Puede ser una alternativa de transición, una alternativa que abra las puertas a otras vías, como ya tenemos en Colombia generación de biomasa, por ejemplo en el Casanare tenemos y en Bichada plantas de generación de biomasa. No es la capacidad la de mayor contribución en la matriz eléctrica actual, pero es posible. Tenemos, lo mencionaba ahorita el profe Andrés, por ejemplo, generación a partir de geotermia. Entonces puede ser en este momento en que requerimos garantizar el abastecimiento, pues una vía de transición para otras alternativas. Ahora, este papel de la transición energética y de ir hacia otros lados para no depender tanto de las hidroeléctricas, ¿es posible a corto plazo o cómo funcionaría? Porque aquí hay una pregunta que suele surgir en estos debates y es porque normalmente cuando hay racionamiento de agua, pues uno guarda el agua. La luz, ¿por qué no se puede guardar? Sí se puede guardar y no hemos llegado hasta allá. Pues digamos, los embalses es una forma de mantener la energía, digamos, potencial. ¿Sí? Entonces, energéticamente, el hecho de que hay un embalse y está en su filo, pues hay un potencial energético, porque pues cae por caída y aquí está la casa de máquinas que generan la energía eléctrica. Entonces, el concepto, digamos, ahí es que hay un embalse y ese embalse realmente es como decir tener uno en su carro la batería, ¿no? Y si la batería no va cambiando completamente, se está dañando y la cosa y tal, pues obviamente la capacidad de producir electricidad es menor. Entonces lo mismo pasaría con un embalse. El embalse no es eléctrico. El embalse es una fuente para producir electricidad, digamos en ese sentido. Colombia en ese ámbito, ya lo habíamos comentado al principio de esta reunión, pues tenemos agua por todas partes. Es impresionante, es realmente impresionante. Y en ese sentido los grandes embalses funcionaron en un momento dado. Ya no tanto, ¿no? Ya no tanto porque hay ciertas condiciones y ciertos espacios que vale la pena tener en cuenta. Entran las nuevas fuentes de energía, que ya lo hemos conversado acá. Sol de todos los días. Este es un país que tiene sol todo el tiempo, sin duda.
O sea, no estamos en el otro hemisferio donde el tema de la energía solar allá es por un tiempo determinado. Después pues tenemos sol que hay que aprovecharlo al máximo. Y no necesariamente el sol es para la electricidad. Puedes tener, por ejemplo, sistemas térmicos para producir calor con el sol. O sea, hay otras formas. Entonces, no solamente el sistema eléctrico, sino otras formas en ese sentido. Tenemos la biomasa, que comentaban acá, que ya se está dando, incluso se está discutiendo en algunas partes por Cali, he conocido, me han comentado, no he ido, y están ya produciendo, porque pues allá estamos hablando desde el azúcar. Entonces, todo lo que hay de biomasa para quemarlo y producir electricidad es una oportunidad de oro. O sea, tenemos por todas partes la energía disponible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la pregunta y cuál es la respuesta de lo que hemos comentado acá con respecto a una situación que evidentemente está esperando que llegue en su momento? Debíamos estar, políticamente hablando, debemos estar con una digamos, un direccionamiento político para que los grupos, es decir, por ejemplo, los generadores, los transmisores, los distribuidores, los usuarios, tengan que hacer algún esfuerzo para que se mantenga una condición, digamos, de energía durante un apagón. Entonces, los usuarios finales le echamos la culpa al Estado, porque en el Estado están los políticos. No es tan cierto. Ustedes van a ISA o ISAGEN, la capacidad técnica de esa gente es impresionante, es de lo mejor. Entonces empieza un poco la politiquería, ¿no? Y resulta que, por fortuna, la politiquería no era como la que había hace muchísimos años, que era el politiquero del barrio que se encargaba de poner los bombillos y que entonces la gente le aplaudían y entonces lo llevaban para la alcaldía. No, eso yo creo que ha cambiado. Ha cambiado. El modelo donde hay una condición, digamos, de Estado y de mercado, ese es el que más o menos ha venido funcionando. Entonces aparece la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que obviamente regula el mercado. Entonces regula las tarifas, regula los precios, regula muchas cosas. Eso ha sido muy interesante. Que haya de alguna manera ciertos intereses, sí los hay. Sí los hay, no los puedo comentar porque yo estuve en la CRE, entonces no puedo comentarlos todos. Pero funciona de alguna manera. Por el otro lado, aparecen las comunidades energéticas, que fue una decisión de este gobierno, ya venía de atrás, pero este gobierno las impulsó para que las comunidades sean autogeneradoras. Parece que eso es fundamental. Que sigamos con el sistema interconectado, pero que los grupos de trabajo, por ejemplo, una finca o una empresa que tengan varias empresas pequeñas se reúnen y buscan su autogeneración, o con energía solar fotovoltaica, que usted comentaba al principio, o la biomasa. Entonces, el sistema general ha funcionado. ¿Que eso es costoso? Sí, porque ha habido problemas ahí interesados. Hay interesados, de todas partes hay interesados. Cambiar el modelo por un modelo de comunidades, y eso yo creo que no. Lo contrario, hay que tener el modelo fundamental y otras fuentes y otras oportunidades en todo el país. De tal manera que el día que hay un apagón fuerte, pues la gente está lista para poder tener una fuente de energía propia durante un tiempo determinado. Y eso no lo hemos hecho. Es decir, del lado de la demanda, en una situación como estas, entra el tema de la eficiencia energética. O sea, que el usuario final tiene que tratar de bajar el consumo de energía eléctrica. Y si no lo baja, entonces ahí sí vamos a tener problemas. Entonces, bajar el consumo de energía eléctrica en el sector residencial es muy fácil. Pero en el sector terciario, donde hay hospitales, donde hay industrias pequeñas, donde hay almacenes, donde hay apagar es terrible. Entonces les toca comprar una plantica de gasolina y poner los bombillos. Entonces, todos esos modelos hay que discutirlos con una paciencia adecuada para que todo el mundo ponga una posibilidad. O sea, que los usuarios finales, no es que el almacén chiquito ese no tiene con qué, no, pero tiene que poner algo para que pueda tener una condición por lo menos de 4 horas en la noche para tener energía, con una plantica pequeña. Igual creo que hay un componente que nombraste que me gusta mucho, que fue de las comunidades energéticas. Ahora las personas pueden también producir su propia energía. Sí, pero autogenerar. Pero creo que hay una parte que de pronto no se menciona mucho, es que más que comunidad energética son comunidades eléctricas, porque se piensa más en la electricidad como esa fuente de generación. Pero si lográramos realmente mutar a una comunidad que sea realmente energética, o sea, no pensar solo en electricidad, sino que sea una comunidad que pueda también intercambiar otro tipo de energéticos para poder garantizar todas sus actividades, sería maravilloso. Eso implica mejor
otros modelos, implica otros retos, pero creo que el potencial está ahí, existe la posibilidad y de esa manera, por lo menos a nivel residencial o del sector terciario, creo que podría apartar muchísimo el fantasma de un apagón. Luego de todo esto, me gustaría preguntarle al exministro si estamos a tiempo de evitar un apagón. ¿Qué tendría que pasar para que no ocurra? ¿O para usted también es inminente que viene un apagón? Lo que es claro es que vamos a tener un fenómeno del Niño y que ese fenómeno del Niño va a ser más severo que los fenómenos anteriores. Si vamos o no a tener apagón, yo creo que en este momento es imposible de predecir. Se está haciendo todo lo posible para evitarlo, pero eso tiene que ver con los niveles de lluvias que tengamos, con la capacidad que tengan los embalses de subir los niveles. Hoy están más bajos de lo que deberían, y con las fuentes de energía que tengamos para alimentar esas plantas de generación. Pero es posible que tengamos un razonamiento. Pues se acaba el tiempo y me gustaría que cada uno de ustedes me apoyara explicando un poco qué creen que viene o qué debería venir más bien hacia el futuro para poder dejar de hablar cada tanto de racionamiento o de apagón. Bueno, ¿qué debería pasar? Sí. Tú justo ahorita tocaste un tema que a mí me interesa mucho, y es, por un lado, almacenamiento energético, ¿cierto? Uh-huh. Fomentar, ¿cierto?, la instalación también de sistemas de almacenamiento energético. Particularmente, tú preguntabas cuáles son los retos ahí. Almacenamiento eléctrico, por ejemplo, ¿no? Tiene sus retos porque las tecnologías actuales o las tecnologías de baterías de ion litio, por ejemplo, que son las que utilizan los vehículos, son tecnologías todavía costosas. Han tenido una disminución significativa en sus precios en los últimos años, pero todavía tienen costos inhibitorios. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué podría pasar? Por ejemplo, hoy en día, en los beneficios que se reciben para la instalación de sistemas de energía limpia, las baterías no están incluidas. Entonces, hoy en día no existen beneficios o incentivos o exenciones de impuestos para la instalación de sistemas de almacenamiento. Eso podría ser, por decir una, que yo sé que aquí seguro mis colegas van a decir muchas, ¿de acuerdo? Pero por decir una, esa es una. Ya han habido algunos avances. En mayo de este año se generó un decreto precisamente donde empiezan a hablar de almacenamiento energético como un actor importante, no solamente como un complemento, porque podría habilitar algunas de estas alternativas de generación renovable que son variables, ¿cierto? Y que enfrentan ese reto de la variabilidad. Entonces, ¿cómo robustecer o cómo ayudar al avance de las energías renovables? Pues avanzando también en almacenamiento energético que permita entonces poder almacenar esa energía solar, que ya lo mencionábamos, que tenemos un gran recurso, pero que no necesariamente se alinea el pico de radiación solar con el pico donde consumimos. Entonces, yo por decir solo una, que esperaría ver más enfoque en almacenamiento energético, incentivos desde la perspectiva de instalación de estos sistemas, esquemas de remuneración que tengan sentido. ¿Y por acá? Bueno, para mí, algo que podría evitar, pues, no solo apagones, sino muchos problemas que están asociados a los sistemas energéticos, pasan porque el usuario final, llámese industria, llámese residencial, llámese comercial, como se llame, adquiere un rol más activo. Es decir, que esté mucho más pendiente de cómo funciona esa energía que le ingresa, cualquiera que sea su forma, cómo se le cobra, cómo puede ser mucho más eficiente, que sea mucho más consciente de todo el proceso. Creo que eso ayudaría muchísimo. Le reduciría costos, le permitiría planificar mucho mejor sus futuras compras. Y también, digamos que le podría permitir actuar un poco más inteligente. Digamos que sería como la conclusión a la que quisiera llegar. Sería más una invitación a que todos seamos un poco más activos y no solo pasivos. Es decir, que no solo es que nos llegó el recibo de tal energético y lo pago. Me llegó el recibo del gas, me llegó el recibo de electricidad y ya yo solo sé cuántos pesos me cobran y ya. Sino que es entender cuánto es. Y de esa manera yo podré ser mucho más eficiente en la forma como consumo, ser un poco más racional cuando estoy consumiendo cualquier energético en mi unidad de vivienda, en mi comercio o en mi instalación.
Pues, exministro, muchísimas gracias por acompañarnos primero y ya para cerrar de su parte, que podamos entender un poco qué es lo que más les preocupa hoy de lo que está pasando con el futuro energético en Colombia, qué es lo que les da luces y cuál es la idea que debemos llevar nosotros de lo que está ocurriendo hoy por hoy en Colombia. Yo creo que uno puede siempre tener preocupaciones si mira las reservas de petróleo que están en menos de 7 años, si uno tiene en cuenta, digamos, que con los contratos de exploración que hay hoy, la actividad exploratoria en Colombia se acabaría en el 2030, si uno tiene en cuenta que si mira los números del marco fiscal de mediano plazo con los niveles de producción de petróleo de hoy, tendríamos un déficit fiscal adicional de 50 billones de pesos que estamos pagando por un gas importado que muchísimo más de lo que pagamos por el gas nacional. Los temas de seguridad, los temas de falta de fortaleza y transparencia institucional en algunos procesos, todo eso pueden ser fuentes de preocupación, pero no es el momento de quedarnos en las preocupaciones. Es el momento de aprovechar la oportunidad que tenemos para hacer planteamientos de política pública que sean coherentes en función del bien común, en función del empresariado, de todas las personas que trabajan en el sector y de los ciudadanos colombianos y ejecutarlas. Porque aquí hay una oportunidad y es aprovechar muy bien los recursos que tiene Colombia. Nosotros no somos un país petrolero, pero tenemos petróleo. Sí tenemos unas reservas de gas importantes. Podríamos ser inclusive un país exportador de gas, que es una fuente de transición que es aceptada a nivel mundial. Entonces, lo importante es que logremos algunos acuerdos sobre cuál es el sector energético que tenemos tener. No consensos, porque no vamos a estar de acuerdo en todo, pero que hagamos unos acuerdos mínimos. En primer lugar, que tengamos claro que la demanda va a aumentar. En segundo lugar, que para que un país tenga soberanía nacional, tiene que tener autonomía y soberanía energética. En tercer lugar, que si tenemos recursos en Colombia, los mejores recursos son los recursos de petróleo y gas colombianos, porque vienen de proyectos que tienen inversión extranjera, transferencia de tecnología, generación de empleo formal, pago de impuestos y pago de regalías que benefician al Estado y a las regiones. Y que tenemos que tener una complementariedad de fuentes para tener una matriz diversificada. Si logramos esos acuerdos, podemos ponernos de acuerdo luego en hasta dónde llevamos las diferentes tecnologías y las diferentes fuentes de energía para tener flexibilidad, autonomía y no depender de ningún otro país. Es bueno tener la opción de importar, pero es muy distinto tener que depender de las importaciones como lo estamos haciendo hoy. Y esa es la mirada que tenemos que tener, una mirada optimista al futuro, pero sabiendo que vamos a trabajar duro para capitalizar todas las opciones que tenemos. Bien, profe. En la Cámara de Comercio de Bogotá tuve una experiencia muy interesante hace muchos años con un proyecto de Naciones Unidas para el tema de la pequeña y mediana industria en Bogotá. Impresionante. Yo nunca me imaginé que fuera eso tan impresionante. Era un grupo grande que tuvimos que contratar, yo dirigí todo eso ahí con la Cámara de Comercio de Bogotá, para la pequeña y mediana industria. Y resulta que es más de la que uno nos imaginaba. Entonces, el gerente que estaba ahí en un evento que habíamos hecho y al final del evento me dijo, si quiere, lo invito a mi empresa, es aquí cerquita. Usted no se imagina la cantidad de empresas pequeñas que hay. Y consumimos mucha energía. Dije, pero ¿y entonces cómo van a tener un precio más bajo, así sea de mala calidad o de buena calidad? No sé. Digo, pues porque nos toca manejarlo de otra manera. O sea, ¿qué hacen? Los puentes de energía eléctrica, entonces los famosos contadores los puentean, pero siguen conectados al sistema. Entonces, ¿qué significa eso? Que la productividad del país se acaba. Y eso se demuestra en Bogotá. Cuando empezó a contarme eso, y pregunté por unos documentos que había al respecto, y sí, evidentemente el consumo de energía eléctrica y térmica es de la pequeña industria en Bogotá, al sur de Bogotá. Es una cosa impresionante. ¿Cómo se cambia eso? Cultura. Y esa es la cultura que hemos tenido. Entonces, ¿qué significa eso? Que evidentemente las condiciones de nuestro país son extrañas. La industria es una industria, sí, la gran industria es pequeña, consume mucha energía, puede contratar la energía, entonces tiene capacidad de contrato y bajar precios, cosas de ese estilo. Pero la mediana y la pequeña, no. Entonces aparecen modelos que debajo de la mesa, pues, hacen sus tareas, ¿no? Entonces, también la demanda hay que tenerla en cuenta en esto.
La demanda es fundamental. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí, a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio. Esperamos que les haya dado algunas luces de lo que está ocurriendo con el sistema energético en Colombia. Como siempre, los comentarios quedan abiertos para que puedan sumarse a la conversación. Mi nombre es Kevin Garavito. Nos vemos o nos oímos en la próxima.